Uno de los conceptos más importantes en el trabajo de matrices cuadradas es el determinante de una matriz. Si tenemos una matriz cuadrada A de orden n o n por n, llamaremos determinante de la matriz a un escalar o número real que se le asocia a esta matriz, y su importancia viene dada por las aplicaciones que tiene. La notación que utilizaremos para referirnos al determinante de esta será las iniciales de ET con el nombre de la matriz, en este caso de la matriz A, o el nombre de la matriz entre barras. Las barras verticales no indican valor absoluto. Estamos trabajando con matrices y en estas se refiere específicamente al determinante de la misma, y el determinante puede ser positivo, negativo o incluso igual a 0. También debemos tener en cuenta que solamente en matrices cuadradas podemos hallar el determinante. Para matrices rectangulares no está definido. Ahora, en esta sección no aprenderemos a cómo hallar el determinante de una matriz aún, dado que es importante primero aprender algunas propiedades de estos que nos serán muy útiles y que serán fundamentales a la hora de hallar el determinante de matrices de orden mayor a 3. Veamos algunas propiedades del determinante de una matriz. El determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de cada matriz. Veamos un ejemplo. Tenemos una matriz A cuyo determinante es 10 y tenemos una matriz B cuyo determinante es menos 2. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de la matriz que resulta de multiplicar la matriz A por la matriz B será 10 por menos 2, que es la multiplicación de cada uno de estos determinantes, y 10 por menos 2 nos daría menos 20. Ahora, para la suma no siempre se cumple. El determinante de la suma de dos matrices en general no es igual a la suma de los determinantes de cada matriz. Por ejemplo, si tuviéramos que el determinante de una matriz A es 9 y el determinante de una matriz B es 13, no necesariamente el determinante de la matriz A más B será 22, puede ser 66 por ejemplo. El determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Si por ejemplo tenemos que una matriz A tiene como determinante 25, por lo tanto la matriz A transpuesta tendrá como determinante 25 también. Si una matriz dada tiene una fila o columna nula, es decir, donde todos sus elementos son ceros, entonces el determinante es 0. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 2 por 2 y como vemos, la segunda fila es nula, dado que todos sus elementos son ceros. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de esta matriz es 0. Si en una matriz dada se tienen dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante de esta es igual a 0. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 3 o 3 por 3. Como vemos, la columna número 1 y la columna número 3 son exactamente iguales. Tienen como primer elemento 1, como segundo elemento 5 y como tercer elemento menos 1. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de esta es 0, sin necesidad de hacer ningún cálculo. Si una fila o columna de la matriz A es múltiplo escalar de otra fila o columna, entonces el determinante es 0. Veamos un ejemplo. En esta matriz A de orden 2 o 2 por 2, tenemos que la segunda fila es el doble de la primera fila. Vemos que cada elemento de la segunda fila corresponde a cada elemento de la primera fila multiplicado por 2. Por lo tanto, podemos inferir, sin necesidad de hacer ningún cálculo, que el determinante de esta matriz es 0. Si la suma de todos los elementos en cada columna de una matriz dada es 0, entonces el determinante es 0. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 3 o 3 por 3. Ahora, como vemos, al sumar todos los elementos de la primera columna, 2 más 3 más menos 5, el resultado nos daría 0. Lo mismo pasa con los elementos de la segunda columna. Menos 7 más 16 menos 9 nos daría 0. Y finalmente, en la tercera columna también pasa lo mismo. 1 más 0 más menos 1 nos daría 0. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de la matriz A es 0, sin necesidad de hacer ningún cálculo. Si en una matriz dada, una fila o columna se multiplica por un escalar alfa,
el determinante se multiplica por este. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 3 por 3 y nos dicen que el determinante de esta es igual a menos 44 y vemos que la matriz B es obtenida a partir de la matriz A, es decir, es una matriz equivalente por filas a la matriz A y se obtuvo al realizar la operación elemental de fila de multiplicar la primera fila por 3. La fila 2 y la fila 3 son exactamente iguales. Ahora con esto podemos inferir el valor del determinante de la matriz B, dado que este va a corresponder al número por el cual se multiplicó esta fila, que en este caso es 3, esto por el valor del determinante de la matriz A, que es menos 44, y 3 por menos 44 nos daría menos 132. Si se suma un múltiplo escalar de una fila o columna a otra fila o columna, entonces el determinante no cambia. Por ejemplo, tenemos una matriz A de orden 3 por 3, de la cual nos dicen que el determinante es 23. Y como vemos, la matriz B es equivalente por filas a la matriz A, y esta se obtuvo al realizar la operación elemental de fila de cambiar la fila 2 por la fila 2 más el doble de la fila 1. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de la matriz B será exactamente igual al determinante de la matriz A, es decir, 23. El intercambio de dos filas o dos columnas de una matriz tiene como efecto multiplicar el determinante por menos 1, es decir, le cambia el signo al determinante. Por ejemplo, tenemos esta matriz A de orden 2 por 2, de la cual nos dicen que su determinante es 18. Y tenemos esta matriz B que es equivalente por filas a la matriz A, y esta se obtuvo al realizar la operación elemental de fila de intercambiar la fila 1 y la fila 2. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de B será menos 1 por el valor del determinante de A, que es 18, y menos 1 por 18 sería menos 18. Si todos los elementos de una matriz dada se multiplican por un escalar alfa, el determinante de esta matriz queda multiplicado por alfa elevado a la n, donde n es el orden o dimensión de la matriz dada. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 2 por 2 y nos dicen que el determinante de esta matriz es menos 8. Ahora tenemos la matriz que se obtiene al multiplicar todos los elementos de la matriz A por 3. Por lo tanto, el determinante de esta matriz 3 por A será el escalar por el cual se multiplicaron todos los elementos de la matriz, que en este caso es 3. Esto elevado a la n, es decir, el orden o dimensión de la matriz A, que para este caso es 2. Y esto por el determinante de la matriz A, que nos dicen que es menos 8. Al resolver las operaciones indicadas tenemos 3 elevado a la 2 nos daría 9. Y 9 por menos 8 sería menos 72. Si una matriz dada se multiplica por sí misma k veces, el determinante también lo hace. Veamos. Tenemos esta matriz A de orden 2 por 2, de la cual nos dicen que el determinante es igual a 2. Y también nos dan la matriz A elevada a la 3, es decir, la matriz que se obtiene al multiplicar la matriz A por la matriz A y el resultado también multiplicarlo por la matriz A. Por lo tanto, podemos inferir que el determinante de esta será 2, que es el determinante de A, elevado a la 3, que es la potencia a la que está elevada la matriz A. Y 2 elevado a la 3 nos daría 8. Veamos algunos ejemplos donde podamos practicar estas propiedades. Si bien aún no sabemos cómo calcular el determinante de una matriz, sí podemos inferir algunas cosas sobre este a partir de las propiedades aprendidas. Tenemos esta matriz A de orden 2 por 2, de la cual nos dicen que el determinante es igual a menos 31. Y además tenemos una matriz B del mismo orden y debemos inferir el valor del determinante de esta. Como vemos, la matriz B corresponde a la matriz transpuesta de A. Vemos que la primera fila de la matriz A corresponde a la primera columna de la matriz B y a su vez la segunda fila de la matriz A corresponde a la segunda columna de la matriz B. Por propiedad, el determinante de la matriz B es igual al determinante de la matriz A, es decir, menos 31.
dado que el determinante de una matriz y de su transpuesta son exactamente iguales. Tenemos esta matriz A de orden 3 o 3 por 3 y debemos inferir el valor de su determinante. Como vemos, esta matriz tiene una fila nula, la tercera, es decir, es una fila donde todos sus elementos son ceros. Por lo tanto, por propiedad, podemos inferir que el determinante de esta matriz es igual a 0. Tenemos esta matriz A de orden 4 o 4 por 4, de la cual nos dicen que el determinante es igual a menos 622. Y nos dan una matriz B de la cual debemos inferir su determinante. Ahora, los elementos de la matriz B corresponden al doble de cada uno de los elementos de la matriz A. Vemos que el primer elemento de la primera fila es menos 2, que corresponde a 2 por menos 1, el segundo es 6, que corresponde a 2 por 3, 0, que corresponde a 2 por 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, por propiedad, podemos inferir que el determinante de la matriz B se obtiene al elevar el escalar por el cual está multiplicada toda la matriz, que en este caso es 2, esto a la n, que es el orden de la matriz, que para este caso es una matriz de orden 4, por lo tanto quedaría 2 a la 4. Y esto lo multiplicamos por el determinante de la matriz A, que sería menos 622. 2 elevado a la 4 nos daría 16. Y finalmente, 16 por menos 622 nos daría menos 9952. Y este sería el valor del determinante de la matriz B. Tenemos una matriz A de orden 3 o 3 por 3, de la cual nos dicen que su determinante es menos 2. Y nos entregan una matriz B de la cual debemos inferir el valor del determinante. Podemos ver que la matriz B es equivalente por filas a la matriz A, dado que ésta se obtiene al realizar la operación elemental de fila de intercambiar la fila 1 y la fila 3. Por lo tanto, por propiedad, podemos inferir que el determinante de la matriz B es menos 1 por el determinante de la matriz A, que es menos 2. Y menos 1 por menos 2 nos daría 2 positivo. A continuación, encontrarás una serie de ejercicios para practicar. Puedes resolverlos y luego comparar las respuestas.